Estimados oyentes, bienvenidos a su canal, Golpe Silencioso. La historia que les traigo hoy se titula La comida familiar. Mi suegra señaló a mi madre fregando en la cocina y dijo con sorna: «Es la asistenta». Derribé la mesa y provoqué que todos los invitados se marcharan. Aquella tarde en Bilbao, la brisa del Cantábrico se colaba por los tejados viejos, trayendo el olor salobre de la ría y el aroma a pescado de los puestos del mercado. La calle del Casco Viejo donde crecí no era ancha, apenas lo justo para que un par de motos se cruzaran. Pero cada mañana bullía con el murmullo de la gente que compraba una botella de aceite, un paquete de pasta o 100 gramos de legumbres. En medio de esa calle, mi familia regentaba un pequeño ultramarinos, sin letreros llamativos ni luces de neón. Y aún así, había sustentado a toda una familia durante décadas. Me llamo Isabel García López, y soy la única hija de mis padres. Mi padre, Julián García, era un hombre tan parco en palabras que quienes lo conocían por primera vez lo creían arisco. Pero los que lo trataban sabían que mi padre no era difícil, simplemente no estaba acostumbrado a decir banalidades. Era meticuloso en su trabajo. Cuando pesaba el azúcar para un cliente, siempre nivelaba la balanza con una espátula. Y al dar el cambio, contaba cada céntimo. Un día, un cliente le dio por error un billete de 50 euros en lugar de uno de 20. Mi padre lo llamó a gritos en medio de la calle para devolvérselo. Mi madre le dijo que era demasiado honrado, que si la persona no se acordaba, que lo dejara estar. Pero mi padre respondió con calma: si nos faltara un céntimo a nosotros lo echaríamos en falta. Con más razón si es el dinero de otro. Mi madre, Carmen López, era el tipo de mujer que, con solo mirarle las manos, se podía adivinar toda una vida de trabajo y sacrificio. Sus manos siempre olían a jabón de lavavajillas y a limón. Se ocupaba de la tienda y de la casa, y recordaba lo que le gustaba y lo que no le sentaba bien a cada miembro de la familia. Era paciente y buena, y vivía según el dicho de que más vale una vez rojo que 100 amarillo. Aunque en su caso, siempre prefería callar. Pero cuanto más cedía mi madre, más la quería mi padre. En las noches tranquilas, sin clientes, veía a mi padre abanicarla suavemente con un abanico de mano junto a la puerta de la tienda. No se decían nada, pero ese silencio contenía más amor que 1000 palabras dulces. Desde niña, oí a mi padre repetir una frase hasta sabérmela de memoria: no somos ricos, pero no se nos permite vivir con la cabeza gacha. No hay vergüenza en ser humilde. La única vergüenza es no vivir con decencia. Esa frase me acompañó desde que hacía los deberes en un taburete de plástico junto al mostrador. Me siguió a la universidad y se quedó conmigo en mi vida profesional. Trabajo como auditora interna para una empresa de comercio y suministros industriales. Dicho de otro modo, mi trabajo consiste en examinar expedientes y contratos para asegurarme de que cada cifra esté en su lugar. A otros les puede parecer un trabajo árido, pero a mí me encajaba a la perfección. Había informes que para otros eran normales, pero a mí me bastaba un vistazo para detectar algo anómalo. Un error en un dígito, un parámetro incorrecto, un pequeño cambio en un encabezado. Para mí, los documentos eran como el corazón de las personas. Una mínima desviación podía cambiarlo todo. Mi padre solía bromear: a esta niña nadie podría engañarla en el mercado. Yo me reía. La gente me evitaría. ¿Quién se atrevería? Mi madre, que estaba colocando cajas de galletas, intervenía: es tan recta como una flecha. Solo me da miedo que sufra en el amor por ser así. Cada vez que decía eso, yo sonreía para quitarle importancia. Porque era cierto. Por muy lúcida que fuera en el trabajo, en el amor era demasiado confiada. Siempre pensé que si vivía decentemente, encontraría a alguien decente. No soñaba con un marido rico ni con una casa grande. Lo que necesitaba era un hombre cabal, que respetara a ambas familias y que le diera a su esposa un lugar digno en su hogar. Parecía sencillo, pero más tarde comprendería que lo más simple es, a veces, lo más difícil de encontrar. El día que conocí a Mateo Vargas, acababa de pasar un chaparrón de primavera. La reunión de trabajo tuvo lugar en una sala de nuestra empresa. A través del cristal, las gotas de lluvia formaban largas vetas. Y dentro, el olor a papel recién impreso se mezclaba con un suave aroma a café. Yo estaba sentada a la derecha, en la cabecera de la mesa, con una pila de expedientes por revisar. Los representantes de la otra empresa eran numerosos y hablaban animadamente,
presentando las virtudes de su calidad, sus plazos y sus precios. Yo escuchaba, tomaba notas y de vez en cuando levantaba la vista para hacer preguntas precisas, hasta que una voz masculina, grave y serena, se alzó. La diferencia de costes en esta partida ya la hemos actualizado en el anexo. Si necesita que se lo explique con más detalle, señorita García. Levanté la cabeza. El hombre que hablaba vestía una camisa azul claro, con las mangas pulcramente remangadas, y su rostro era atractivo, pero sin resultar presuntuoso. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino su forma de hablar. No interrumpía a nadie. No intentaba destacar y carecía de esa confianza excesiva que pone en guardia a los demás. Colocó el anexo frente a mí, girándolo en la dirección correcta antes de deslizarlo suavemente. Leí el nombre en su tarjeta de visita. Mateo Vargas. Le hice algunas preguntas técnicas más. No respondió con evasivas ni pareció molesto por mi insistencia. En un momento, mi pregunta fue tan directa que uno de sus compañeros palideció ligeramente, pero Mateo solo sonrió. La señorita García pregunta lo correcto. Un expediente bien revisado es siempre mejor. No sé por qué, pero esa simple frase me causó una buena impresión. Al terminar la reunión, todos se levantaron para los apretones de manos de rigor. Yo recogía mis documentos con más calma cuando vi que, a mi derecha, justo en mi lado, habían colocado una taza de infusión caliente. Mateo, de pie frente a mí, dijo en voz baja. Vi que no tomaba café. He pedido una infusión. Afuera se ha levantado viento. Esto le ayudará a evitar el dolor de cabeza. Me quedé un momento sorprendida y luego respondí. Gracias. Él asintió con una leve sonrisa y se fue sin más. Solo fue una infusión caliente en una tarde lluviosa. Pero, pensándolo después, quizás muchas trampas comienzan con gestos pequeños como ese. Sin ruido, sin ostentación, solo con la sutileza justa para que una baje voluntariamente la guardia. Después de aquella reunión pensé que todo quedaría en una simple relación profesional. Mi trabajo no me permitía mezclar sentimientos personales con los negocios. Si un expediente estaba en orden, se aprobaba. Si no, lo devolvía. No había excepciones. Sin embargo, solo 2 días después, Mateo reapareció. Yo estaba revisando un balance de deudas cuando la recepcionista me llamó por el teléfono interno. Isabel. Ha venido un señor de la otra empresa con un anexo. Dice que prefiere entregártelo en mano para estar seguro. Pregunté. ¿Quién es? Al otro lado de la línea. Oí una risita. Es el señor Vargas. Ese que habla tan suave que parece que está dando una clase. No pude evitar sonreír. La descripción era acertada. Bajé al vestíbulo y vi a Mateo junto al mostrador, con una carpeta gris en la mano. Hoy llevaba una camisa blanca, igual de impecable que la vez anterior. Al verme, asintió levemente. Tenía miedo de que por mensajería se perdiera un punto o una coma, y luego me lo reclamara. He preferido traerlo yo mismo. Tomé la carpeta y respondí. Yo reclamo sobre los expedientes, no sobre las personas. Mateo enarcó una ceja. Menos mal, porque me da la impresión de que usted mira los papeles con más atención que algunas personas a sus parejas. Me eché a reír y al instante me sentí un poco cohibida. En la empresa no era conocida por reírme fácilmente con desconocidos. Quizás fue porque el humor de Mateo era sutil y sabía detenerse a tiempo, lo que hacía difícil sentirse incómodo. Tras entregarme la carpeta, añadió, le he enviado también el archivo por correo electrónico. Si algo no está claro, llámeme directamente. Así nos ahorramos intermediarios. Y se fue. Aquella noche recién salida de la ducha, el móvil me notificó un nuevo correo. Era el mismo anexo, pero al final del mensaje había una línea corta. Partida 4.2. Ya lo he corregido según su indicación. Gracias por su rigor. Ni una palabra de más, ni un intento torpe de iniciar una conversación. Miré la pantalla unos segundos antes de apagarla. En los días siguientes, el trabajo entre ambas empresas continuó, lo que nos dio a Mateo y a mí la oportunidad de vernos varias veces más. A veces en mi oficina, a veces en la suya. Poco a poco me di cuenta de que Mateo era el tipo de persona que sabe hacer que los demás se sientan a gusto. En las reuniones, siempre era él quien acercaba la silla a la última persona en llegar. Hablaba con el conserje o la señora de la limpieza con el mismo respeto que a un cliente. Incluso al servir agua, lo hacía sin aspavientos. De forma discreta. Solo si lo veía necesario. Una vez, fui a su empresa a mediodía.
Hacía un sol abrasador y entré acalorada. Apenas me senté, Mateo me acercó una botella de agua fría. Hoy el calor es sofocante. Mientras abría la botella comenté: ¿tiene por costumbre preocuparse así por los demás? Él se sentó frente a mí. Apoyó los codos en la mesa y sonrió. No. Solo me fijo en los pequeños detalles. La gente dice que un hombre debe recordar las cosas importantes. Yo creo que recordar las pequeñas te ahorra muchas reprimendas. Su comentario nos hizo reír a los dos. No negaré que empecé a sentir algo por él en momentos como ese. Sin estridencias, sin prisas, sin alardes. A mi edad, lo que te emociona ya no es un ramo de flores enorme o una promesa grandilocuente. Basta con una persona que hable con mesura y se preocupe por tus sentimientos para que marque la diferencia. Un día, al terminar el trabajo, Mateo me envió un mensaje. ¿Estás ocupada esta noche? Te invito a cenar. Como agradecimiento por no haber sido tan dura con nuestros expedientes últimamente. Miré el móvil y sonreí. Me habían invitado a cenar muchas veces, pero la mayoría de las veces sonaba a favor o a un intento demasiado obvio. El mensaje de Mateo, en cambio, era ligero y natural. No respondí de inmediato. 10 minutos después llegó otro mensaje. Si estás ocupada lo dejamos para otro día. Solo pregunto por cortesía sin presionar. Me quedé pensando unos segundos. Fuera. Mi madre atendía a un cliente. Oí el chirrido de la persiana metálica del vecino y el aroma a pescado al horno que llegaba de la cocina. Esa vida sencilla siempre me había mantenido alerta ante cualquier cosa demasiado ostentosa. Sin embargo, con Mateo, sentía que mis defensas se ablandaban poco a poco. Mi madre me vio con el móvil y preguntó: ¿quién te escribe que te quedas tan pensativa? Un socio de trabajo, mamá. Ella sonrió. ¿Un socio? Pues tienes cara de estar resolviendo un problema de matemáticas. No respondí. Pero mi padre, desde el mostrador, me lanzó una mirada. No dijo nada. Solo siguió colocando unas cajas de galletas. Sabía que él era así. Nunca intervenía demasiado pronto. Solo observaba para dejar que sus hijos entendieran sus propios sentimientos. Aquella noche le respondí a Mateo con un mensaje escueto. De acuerdo, pero salgo tarde. La respuesta fue casi instantánea. Puedo esperar. Una persona tan meticulosa como tú seguro que no le gusta que la metan prisa. Al leerlo, sonreí sin darme cuenta. Quizás en ese momento, la primera puerta de mi corazón se entreabrió. No mucho, solo lo justo para que un hombre entrara con su serenidad, su forma de hablar cabal y una delicadeza que parecía incuestionable. Después de esa primera cena, Mateo y yo no nos lanzamos a una relación apasionada. Sus mensajes eran medidos, sin el agobio de los buenos días, buenas tardes y buenas noches que te dejan sin aliento. Un día me escribía: ¿has tenido problemas con algún expediente hoy? Otro día: al pasar por la panadería, me he acordado de que el otro día dijiste que preferías las napolitanas de chocolate a los cruasanes. Eran pequeños detalles, pero me daban la sensación de que prestaba atención a lo que yo decía. Ya no era una adolescente a la que deslumbrar con unas pocas palabras amables. Llevaba años trabajando. Había conocido a todo tipo de hombres. Algunos hablaban como si destilaran miel, pero sus ojos iban de un lado a otro. Otros, sin apenas conocerme, ya presumían de su sueldo, su coche o sus contactos. Mateo no era así. Hablaba de trabajo de forma coherente y de su familia con mesura. Y cuando yo le contaba cosas de la mía, siempre escuchaba con genuino interés. Un día, comiendo un menú del día en una tasca cerca de la oficina, Mateo me preguntó: ¿tu familia lleva mucho tiempo con el Ultramarinos? Desde que era pequeña. No es muy grande, pero ha sido suficiente para darnos de comer y pagarme los estudios. Él asintió. Me gustan esos negocios familiares. Quizás no te hacen rico de la noche a la mañana, pero son sólidos. Levanté la vista para mirarlo. No porque la frase fuera extraordinaria, sino porque tocó una fibra sensible en mí. Odiaba a la gente que al oír que tu familia tenía un pequeño comercio te catalogaba inmediatamente como inferior. Mateo, en cambio, nunca mostró el más mínimo desprecio. Continuó. Tus padres deben de quererte mucho. Sonreí. Sí, pero mi padre es muy estricto. De pequeña le di de más a un cliente 2 euros y me tuvo castigada en el mostrador toda la tarde para que no se me olvidara. Mateo se rió. Así se forjó la Isabel de ahora, a la que nadie puede engañar. Bromeé. Entonces, ¿todavía te atreves a sentarte a comer conmigo?
Él dejó los cubiertos. Me miró unos segundos y dijo: la gente suele temer a las personas demasiado listas. Yo, en cambio, creo que si vives con decencia, estar al lado de alguien como tú es lo que da más tranquilidad. Hay frases que, aunque parezcan normales, te reconfortan durante mucho tiempo. Aquel día, de vuelta a casa, todavía recordaba la expresión de Mateo al decir aquello, sin alardes, sin intentar adularme, solo con una seguridad que te hacía sentir valorada. Nuestro afecto creció así. Un día de lluvia. Me esperó a la salida del trabajo con 2 paraguas plegados. Otro día, tuve fiebre. Y antes de que pudiera decírselo a nadie, me envió un termo de caldo caliente y unas pastillas con un mensaje: no intentes terminar el trabajo hoy y acabar desmayada en la sala de reuniones. La gente pensará que en mi empresa te explotamos. Leí el mensaje, y entre la risa y la ternura, me sentí arropada. Mi madre se dio cuenta de que alguien me pretendía. No me atosigó a preguntas. Un día, mientras doblaba la ropa, me preguntó en voz baja: ¿cómo es ese chico? ¿Está bien, mamá? Es un hombre cabal. Ella asintió. Un hombre se mide por su sensatez, no por su labia. La palabrería no da de comer. Mi padre, que estaba limpiando la vieja calculadora en el mostrador, intervino sin levantar la vista. Fíjate en cómo trata a los que están por debajo de él. Tratarte bien a ti no garantiza que sea una buena persona. La frase de mi padre me hizo detenerme. No sé por qué, pero la recordé durante mucho tiempo. Pero, como se suele decir, cuando tu corazón se inclina hacia alguien, los consejos se asientan, pero no siempre calan de inmediato. Unos 8 meses después de conocernos, Mateo me dijo que quería presentarme a su familia. Dijo que nuestra relación era seria y que no podíamos seguir viéndonos siempre fuera. Me contó que sus padres trabajaban en el sector de los materiales de construcción, que tenían su propia empresa y que les iba bastante bien. Al hablar de su madre, su tono se volvió más respetuoso. Mi madre es un poco difícil en apariencia, pero vive para su familia. Valora mucho las formas y a veces sus palabras pueden herir sin querer. De su padre habló menos. Mi padre es de pocas palabras, pero valora mucho la confianza. Sentí un nudo en el estómago. Yo no necesitaba un marido rico. Lo que necesitaba, como me había repetido tantas veces, era una familia educada, que supiera respetarse. Si la familia de Mateo era como él decía, quizás podría pensar en un futuro. El día de la presentación, me puse un vestido elegante de color verde pálido. Me recogí el pelo y llevé una cesta de fruta que mi madre había preparado. Ella me advirtió: cuando llegues, sé educada. No tienes que ser sumisa, pero sí respetuosa. Mi padre solo dijo una cosa: si no te sientes cómoda, vuelve a casa. No te fuerces. La casa de Mateo estaba en un barrio residencial mucho más elegante que el mío, una verja de hierro negro, un patio de baldosas impecables y un interior decorado con esmero. Todo desprendía un aire de buena posición y orden. Si solo te fijabas en el exterior, cualquiera pensaría que era una familia modélica. Aurora de la Fuente, la madre de Mateo, estaba sentada en un sofá en el centro del salón. En cuanto entré, no me recibió con la calidez que había visto en otras futuras suegras del barrio. Levantó la vista y me escrutó de la cabeza a los pies, lentamente, con tanto detalle que me sentí como si fuera una mercancía en exposición, no una invitada. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor, saludé. Ricardo Vargas, el padre, asintió levemente, mientras que Aurora solo esbozó una sonrisa fría. Siéntate. Su tono, aunque formalmente correcto, carecía de cualquier calidez. Empezó con preguntas triviales. ¿Dónde trabajaba? ¿Qué había estudiado? ¿Cuántos años llevaba en la empresa? Respondí de forma clara y concisa. Luego, el tono de las preguntas cambió. ¿Cuánto ganas al mes? Más o menos. Dudé un instante, pero respondí dentro de unos márgenes. Ella asintió. Tomó un sorbo de té y continuó. ¿Cuántos hermanos sois? Soy hija única. Ella alargó la voz. Entonces tus padres te habrán mimado mucho. ¿La casa de allí está a nombre de quién? ¿Tenéis piso propio o vivís encima de la tienda? Me quedé en silencio un momento. Mateo, a mi lado, carraspeó, pero no interrumpió a su madre. Con voz serena respondí. Vivimos en el casco viejo, en la casa de siempre. Mis padres tienen un pequeño comercio.
Aurora de la Fuente dejó la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana fue breve y gélido. Me miró, con una sonrisa en los labios, pero no en los ojos. ¿Y qué tiene tu familia para aspirar a entrar en esta casa? La frase me recorrió la espalda como un escalofrío. El salón seguía iluminado, la bandeja de dulces seguía en la mesa, y Mateo seguía a mi lado, pero sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en público. No fue un grito, fue la forma en que lo dijo, con una ligereza pasmosa, como si enunciara una verdad evidente, lo que más dolió. Me giré para mirar a Mateo. Parecía incómodo y forzó una sonrisa. Mi madre es muy directa, pero no lo dice con mala intención. Pero yo sabía que hay palabras que una vez dichas, no se las lleva el viento. En ese instante tuve una certeza. Si entraba en esa casa, mi vida no sería un camino de rosas. Al salir de casa de Mateo aquel día, me senté en el asiento trasero de su coche, y apenas pronuncié palabra en todo el trayecto. En la calle, el tráfico era denso. El sonido de los claxones, los vendedores ambulantes y la música de una tienda de electrónica se mezclaban en un estruendo caótico. Pero en mi cabeza solo resonaba una frase. ¿Y qué tiene tu familia para aspirar a entrar en esta casa? Mateo me dejó al principio de mi calle y se detuvo. Se giró, con la intención de decir algo, pero yo me bajé antes. Le dije sin rodeos. No tienes que explicar nada. Con lo que he visto es suficiente. Él me siguió apresuradamente. Isabel, escúchame un minuto. Lo miré, sintiendo por primera vez un frío inequívoco en mi corazón. No me da miedo ser nuera, ni que mi familia política sea rica o pobre. Lo que me da miedo es un lugar donde, desde el primer día, tu madre me mira como si fuera un objeto en una balanza. Mateo se quedó en silencio unos segundos y luego bajó la voz. Mi madre se ha pasado, te pido disculpas en su nombre. Sonreí con amargura. Pedir disculpas por tu madre es fácil. ¿Vivir toda una vida con esa actitud? ¿Quién lo aguanta? Se detuvo un momento antes de responder con lentitud. Mi madre es así. Quiere a sus hijos de una forma agotadora. Mi padre empezó de la nada, y como ha construido un pequeño patrimonio, ella siempre tiene miedo de que me case con alguien que no sepa cuidar de la familia. Su preocupación la lleva a hablar con dureza. Pero yo sé que tú no eres así. Tú lo sabes. Pero a tu madre no le importa. Repliqué al instante. Para ella, solo soy la hija de unos tenderos, ¿verdad? Mateo se acercó un poco más. Su voz era casi una súplica. No quiero perderte por una frase de mi madre. Sus palabras me hicieron flaquear, pero no lo suficiente para ablandarme. Le di la espalda y entré en casa, dejando atrás una última frase. Necesito pensarlo. Esa noche mi madre me vio la cara mientras colocaba productos en las estanterías. ¿No les has gustado, hija?, preguntó en voz baja. Dejé el bolso en una silla, y tras unos segundos de silencio, le conté casi todo lo ocurrido. Cuando llegué a la frase de Aurora, las manos de mi madre se detuvieron sobre unos paquetes de sal. Mi padre, que estaba anotando en su libro de cuentas, no levantó la cabeza de inmediato, pero vi cómo el bolígrafo se paraba. Mi madre suspiró. ¡Qué crueldad! Mi padre cerró el libro y me miró. Si no te sientes bien, déjalo. Nadie te obliga a entrar por una puerta que ya te han cerrado en la cara. Agaché la cabeza, entrelazando las manos. Pienso lo mismo, papá. Aunque dije eso, esa noche apenas pude dormir. No por pena a perder una relación incipiente, sino porque en casi un año conociendo a Mateo, nunca había visto en él el más mínimo desprecio hacia mi familia. Al contrario, siempre escuchaba mis historias con gran respeto. Fue esa amabilidad constante la que me dejó atrapada en medio. Dejarlo me dolía, pero seguir adelante me daba miedo. 2 días después, Mateo apareció en la puerta de la tienda muy temprano. No llamó, simplemente se quedó fuera, con una bolsa de naranjas y unos pasteles para mi madre. Ella lo vio desde dentro. Ese chico lleva un buen rato ahí fuera. Salí. Mi voz todavía era fría. ¿Qué haces aquí? Fue directo. Vengo a pedirles disculpas a tus padres y a pedirte a ti una oportunidad. Mi padre salió del mostrador. Mateo inclinó la cabeza y dijo con seriedad. Le pido disculpas, Julián, por haber puesto a Isabel en una situación tan difícil. Lo que dijo mi madre estuvo mal, y no haberla corregido en el momento fue mi error. Mi padre lo miró, sin aceptar ni rechazar sus palabras. Escucho tus disculpas,
Pero lo que importa es cómo trates a mi hija de ahora en adelante. Mateo asintió. Lo entiendo, señor. Mi madre, viendo la tensión, le ofreció un vaso de agua. Mateo no se quedó mucho. Solo dijo que sus intenciones conmigo eran serias, que haría lo posible para que su madre entendiera las cosas y que no quería que yo perdiera la confianza en él por un incidente. Antes de irse, se dirigió a mi madre. Sé que las palabras no valen tanto como los hechos, pero le pido que me dé tiempo, Carmen. Esa tarde, cuando volví del trabajo, encontré una pequeña libreta en mi escritorio. Mi madre me dijo que la había traído Mateo, porque sabía que me gustaba tomar notas. La abrí. Dentro había una nota doblada, con una caligrafía pulcra. No te prometo que mi madre vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero te prometo que no te dejaré sola si decides seguir adelante conmigo. Leí la nota y me quedé quieta un largo rato. En los días siguientes Mateo apareció más a menudo, pero siempre con mesura. No me presionaba, no montaba escenas para demostrar su amor. Un día le trajo a mi padre una caja de un té especial, diciendo que me había oído comentar que a mi padre le gustaba el té fuerte. Otro día de calor, le trajo a mi madre unas bolsas de hielo para enfriar las bebidas de los clientes. Saludaba y se iba. Su forma de tratar a mis padres, tan educada y respetuosa, hizo que incluso para ellos fuera difícil mantener la hostilidad inicial. Una noche, mientras estaba con mi padre en la puerta de la tienda, viendo la llovizna caer bajo la luz amarillenta de la farola, me preguntó: ¿Todavía lo quieres, hija? Tras un silencio respondí con sinceridad: Sí, papá. Él asintió, su voz grave. Si lo quieres, admítelo. Pero recuerda que casarte con alguien es entrar en toda su familia. No te olvides de mirar bien los cimientos de la casa solo porque una persona te trate con dulzura. Sentí un peso en el corazón, pero tuve que admitir que cuando Mateo se presentaba ante mí con esa paciencia, con palabras que no eran grandilocuentes pero que sabían tocar mi punto más débil, no tenía la fortaleza para darle la espalda por completo. Le di otra oportunidad, que en realidad era darme a mí misma una oportunidad de creer que, quizás, la bondad de un hombre podía suavizar las espinas de toda una familia. Después de que Mateo viniera a disculparse, las cosas se calmaron un tiempo. No es que hubiera olvidado la frase del día de la presentación, sino que Mateo se comportó de manera impecable. Venía regularmente, a veces para preguntar si a mi madre le dolía menos el hombro, otras para traerle a mi padre un paquete de café de mejor calidad que el que solía tomar. Mi padre, que no era fácil de ablandar, llegó a decir en voz baja: «Este chico al menos sabe estar». Mi madre me miraba con una mezcla de alegría y preocupación, como quien sostiene una pieza de porcelana fina con miedo a que se rompa. Una noche de principios de otoño, después de cenar, Mateo se quedó para hablar con mis padres. Dijo que quería que las dos familias se reunieran oficialmente para fijar la fecha de la pedida de mano. Afirmó que sus intenciones eran serias y no quería que yo esperara en una relación incierta. Su forma de hablar, pausada y clara, fue música para los oídos de mi madre. Ella se giró hacia mi padre. Nuestra hija ya tiene una edad. Mi padre dejó la taza de café y, sin asentir de inmediato, le preguntó a Mateo: ¿Lo has pensado bien? Casarse no es un capricho. A veces, un marido tiene que situarse entre su mujer y su propia familia. Mateo lo miró directamente y respondió con firmeza: Lo sé, señor. No me atrevo a prometer grandes cosas, pero sé que Isabel es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Su declaración me dejó inmóvil, con el corazón cálido y a la vez apesadumbrado, cálido por sentirme valorada, y apesadumbrado porque la mirada de Aurora de la Fuente seguía grabada en mi mente. Pero, como se suele decir, cuando el amor es lo suficientemente fuerte, una tiende a darse una última oportunidad. Y eso hice. La fecha de la pedida se fijó rápidamente. Mi familia preparó todo de forma sencilla pero cuidada. Mi madre se levantó temprano para elegir la mejor fruta y limpiar el juego de té de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Mi padre se puso una camisa gris claro, planchada desde el día anterior. Al verlos moverse por nuestra pequeña casa, sentí una punzada de tristeza. Habían vivido toda su vida con austeridad, pero cuando se trataba de su hija, querían hacer un esfuerzo extra, por miedo a que los demás pensaran que no sabían estar a la altura. La familia de Mateo llegó con un séquito considerable. En apariencia todo era correcto. Regalos bien presentados. Saludos formales. Pero a los 10 minutos, empecé a sentir el desequilibrio. Aurora de la Fuente se sentó en el centro, con una sonrisa comedida.
pero cada palabra que pronunciaba era como un pilar para elevar su propia posición. Miró la bandeja de fruta que había preparado mi madre y la elogió de una manera que no era un elogio. «Qué detallistas son ustedes. Para vivir en el casco viejo, han preparado esto muy bien. Es de agradecer». Mi madre solo sonrió. «Hacemos lo que podemos, Aurora. Lo importante es que los chicos estén contentos». Aurora tomó un sorbo de té y replicó al instante. «Claro. Una boda es para toda la vida y hay que hacer las cosas con clase. En mi familia no somos de competir. Pero nos preocupa que la gente piense que la otra parte es descuidada». Escuchaba con las manos heladas. Una sola frase que era a la vez una advertencia y una humillación. Mi madre mantuvo la sonrisa, pero supe que le había dolido. Mi padre, a su lado, permanecía con la espalda recta, sin cambiar de expresión. Fue su silencio lo que más me dolió. Un hombre que nunca había temido a la pobreza, solo a que despreciaran a su mujer y a su hija. Cuando se empezó a hablar de los detalles de la boda, la imposición fue aún más clara. Aurora dictaminó el número de platos que quería la familia del novio, el número de mesas que debía poner la familia de la novia, e incluso sugirió que la ropa de mis parientes debía ser uniforme. Que no haya mucho desorden, que no queda elegante. Mi madre, al oír eso, solo dijo en voz baja: «Intentaremos que todo esté lo mejor posible, no se preocupe». Aurora sonrió. «Hoy en día, la gente juzga por la boda. Si no lo hacemos bien, al final la perjudicada será su hija cuando venga a nuestra casa». Sus palabras parecían preocuparse por mí. Pero cuanto más hablaba, más sonaba a una orden para que mi familia hiciera un esfuerzo y se pusiera a su nivel. Mateo, a su lado, apenas intervenía con un «Mamá, no hace falta tanto detalle». Pero su voz no tenía el peso suficiente para equilibrar la conversación. Me di cuenta de que, aunque había vuelto con él, cada vez que estaba frente a su madre, Mateo mantenía una distancia prudente y difícil de definir. Después de aquella reunión, por la noche, vi a mi madre abrir en silencio el cajón donde guardaba la libreta de ahorros. «¿Qué haces, mamá?», le pregunté. Se sobresaltó y forzó una sonrisa. «Nada, hija. Mirando si falta algo para organizarnos». Me senté a su lado, con un nudo en la garganta. «Mamá, no te esfuerces tanto». Me acarició la mano. «Una hija solo se casa una vez. Digan lo que digan, no voy a permitir que te miren por encima del hombro». Vi a mi padre haciendo cálculos en un trozo de papel. Levantó la vista y dijo: «Nosotros no competimos con nadie. Pero lo que nos corresponde, lo haremos como es debido». Al oírlo, sentí una mezcla de pena y culpa. Lo más aterrador de los matrimonios desiguales no son los gritos ni los golpes en la mesa. Es ver cómo la gente decente se esfuerza en silencio, mientras que los que están acostumbrados a salirse con la suya lo consideran algo natural. Las semanas siguientes los preparativos de la boda nos absorbieron. Las alianzas, el banquete, las fotos, la lista de invitados, las invitaciones, todo generaba gastos imprevistos. Había cosas que ambas familias deberían haber discutido juntas, pero Aurora hablaba como si ya estuviera todo decidido. Un día decía que había que mejorar el menú del restaurante para que estuviera a la altura. Otro día le decía a Mateo que la familia de la novia debía aportar más oro para que yo no pareciera poca cosa. Al oírlo, se me secó la boca. Le pregunté a Mateo: ¿Tu familia te está casando o está organizando un concurso de apariencias? Él suspiró. «No digas eso. Mi madre vive de las apariencias, es verdad, pero después de la boda se le pasará». Lo miré y le pregunté lentamente: «¿Estás seguro?». Hizo una pausa y me tomó la mano. «Solo estoy seguro de una cosa. Quiero casarme contigo. Quizás, cuando estás enamorada, te aferras a frases como esa para seguir adelante. Pero en el fondo de mi corazón empecé a sentir algo muy claro. Mi futura familia política no necesitaba una nuera a la que querer, sino una boda lo suficientemente bonita como para presumir ante los demás. Y cuando se valora más la pintura que la madera, el interior no tarda en mostrar sus grietas. Después de la boda, me fui a vivir a casa de Mateo. Por fuera, era una hermosa casa de 3 plantas, de color crema, con orquídeas en el balcón y un salón que siempre olía a aceites esenciales. Cualquiera que lo viera diría que había tenido suerte. Un marido con buena posición, una casa luminosa, todo en su sitio. Pero a los pocos días de cruzar el umbral, comprendí que hay casas que parecen cálidas, pero están frías por dentro. La primera noche después de la boda,
Antes de que me diera tiempo a acostumbrarme a dónde dejar las zapatillas o colgar la toalla, Aurora me advirtió en voz baja. Recuerda. En esta casa todo tiene su lugar. Un error y rompes el orden. Su voz no era alta, pero la forma en que enfatizaba cada palabra me hizo sentir como una niña de primaria a la que el maestro amenaza con la regla. Me dije a mí misma que era normal que al principio fueran estrictos. Mi madre me había advertido que los primeros días como nuera hay que observar mucho. No te ofendas si aún no te conocen bien, me dijo. Recordé sus palabras e intenté ser impecable en todo. Desde mi forma de hablar hasta mi forma de caminar. Pero a la mañana siguiente entendí que no era una simple cuestión de falta de costumbre. Me levanté media hora antes que los demás. Me recogí el pelo y bajé a la cocina para ayudar con el desayuno. Pensé que, como nueva nuera, era mi deber ser diligente. Abrí la nevera para coger unos huevos y preparar un revuelto, porque recordaba que el señor Vargas prefería desayunos blandos. Apenas toqué el cartón de huevos, cuando la voz de Aurora sonó a mi espalda. No alta. Me giré y dije apresuradamente: como era temprano, he bajado a preparar algo para desayunar. Ella se acercó, cerró la nevera y me miró las manos. ¿Recién llegada y ya te comportas como si fuera tu casa? Tengo calculado lo que se usa en cada comida. Si no sabes, pregunta. No toques las cosas por tu cuenta. Me quedé paralizada unos segundos. La sensación era indescriptible. No era una reprimenda a gritos, pero dolía como si me estuvieran clavando un alfiler en el orgullo. Retiré la mano y respondí en voz baja. Lo siento, madre. Pensé que... Me interrumpió. No pienses. En esta casa, antes de hacer nada, hay que saber cuál es tu sitio. En ese momento, Mateo entró desde el comedor. Llevaba una camisa, con el móvil en la mano, seguramente leyendo algún mensaje de trabajo. Lo miré, esperando que dijera algo por pequeño que fuera, como: Isabel solo tenía buena intención, mamá. Pero Mateo se limitó a mirarme de reojo y decir: tranquila, mi madre es muy estricta, pero te acostumbrarás. Te acostumbrarás. Esa fue la frase que más escuché en mis primeros días de casada. Tanto que en cuanto Mateo abría la boca, ya sabía lo que iba a decir. Durante el desayuno, me senté en el borde de la mesa, con la espalda recta, sosteniendo un tazón de cereales que no me sabía a nada. El señor Vargas leía el periódico y de vez en cuando hablaba de negocios con Mateo. Aurora le servía comida a su hijo y le daba instrucciones a la asistenta. Y yo, la nuera recién casada, me sentía como una silla extra que habían añadido para completar el juego. Poco a poco, las reglas no escritas de la casa se fueron revelando, como hilos invisibles que se enredaban en mis pies. La toalla del baño debía doblarse de una manera específica, las zapatillas de casa no podían dejarse con las puntas hacia afuera. El vaso de cada persona tenía su lugar exacto en la bandeja. Los platos del desayuno eran distintos a los de la cena. El cucharón de la sopa no podía tocar los cubiertos de servir. Incluso la cantidad de agua y la hora de riego de cada maceta del balcón, Aurora lo tenía memorizado. Si lo hacía bien, era lo normal. Si me equivocaba en lo más mínimo, no gritaba, solo suspiraba o dejaba caer una frase ambigua, suficiente para que una se sintiera inútil. Una vez, al servir el té en el salón, dejé una taza a 1 centímetro del posavasos. Aurora frunció el ceño. ¿Qué manos tienes, siempre con prisas? Así no se puede llevar una casa. Otra vez, me senté en el lado derecho de la mesa, pensando que daba igual. Ella sonrió con ironía. Ese es el sitio de tu suegro. Recién llegada y ya no sabes quién es quién. Cada frase una a una. Ninguna lo suficientemente grave como para quejarme de maltrato. Pero juntas, eran como arena en los zapatos. Cuanto más caminas, más te duele. La cuarta noche, cerré la puerta de la habitación y, sentada en el borde de la cama, vi a Mateo cambiarse de ropa. Le pregunté en voz muy baja: ¿te das cuenta de que me estoy esforzando mucho? Él se giró. Sí. ¿Y te das cuenta de que siento que camino sobre hielo? Suspiró y se sentó a mi lado. Isabel, mi madre ha vivido toda su vida así, con sus normas. No está acostumbrada a tener a alguien más en casa. Por eso es un poco difícil. Sé un poco más flexible y todo se arreglará. Lo miré y le pregunté lentamente: ¿hasta qué punto tengo que ser flexible, Mateo? Me corrigen si bajo a la cocina, si me siento en la silla equivocada, si cojo mal una toalla. ¿Soy tu mujer o una aprendiz?
Él guardó silencio un momento y luego me acarició el hombro, como si consolara a una niña. No lo veas así. No te odia. No le aparté la mano, pero sentí un frío intenso. Me di cuenta de que lo que él llamaba, no verlo así, era la realidad que yo vivía cada minuto. Y lo más doloroso era que él siempre se mantenía en su zona de confort, usando palabras amables para cubrir todas las espinas de esa casa, como si con un poco más de aguante por mi parte, todas las heridas fueran a desaparecer por arte de magia. Pasada la primera semana, dejé de ser tan ingenua como para pensar que con diligencia y respeto me ganarían su aprecio. Seguí levantándome temprano, haciendo la cama y saludando a mis suegros, pero la distancia en esa casa, en lugar de acortarse, se alargaba cada día un poco más. Aurora de la Fuente cambió su forma de tratarme. Si los primeros días eran correcciones, la segunda semana pasó a una hostilidad velada. Bromas con doble sentido, llenas de púas. Un mediodía, 2 amigas suyas vinieron de visita. Mientras yo preparaba una fuente de fruta, ella dijo con una sonrisa empalagosa: «Esta es mi nueva nuera. Es muy guapa, pero bastante torpe. Tendré que enseñarle mucho». Una de sus amigas le siguió la corriente. «Ay, Aurora, las chicas de ahora, ¿qué van a saber?». Aurora suspiró, mirándome de reojo. «Es guapa, sí, pero para llevar una casa y ayudar a su marido, ya veremos. Menos mal que en esta casa hay disciplina, si no, sería un caos». Sabía que no me estaba insultando directamente, pero usarme como tema de conversación con sus invitadas era humillante. Terminé de preparar la fruta y, con la voz más normal que pude, dije: «Todavía tengo mucho que aprender». Ella sonrió al instante. «Bueno, reconocerlo ya es un paso». Una frase tan ligera, pero que me hizo arder la cara. Pero no se detuvo ahí. Aurora tenía la costumbre de mencionar a Clara, la hija de una de sus mejores amigas. Nunca la había visto, pero por lo que contaba, Clara tenía estudios, buena familia, era elocuente y muy organizada. Cada vez que surgía algo relacionado con la cocina, los invitados o el orden, sacaba a relucir su nombre como si fuera una vara de medir. Un día, mirando la mesa que yo había ayudado a poner, dijo: «Si Mateo se hubiera casado con Clara, ahora no tendría que estar explicando cada detalle». Otro día, viéndome dudar al servir el té, chasqueó la lengua. «Las hijas de buena familia se nota que lo son. A otras hay que llevarlas de la mano». En esos momentos, Mateo solía estar presente. A veces sentado a la mesa, a veces recién llegado del trabajo. Lo oía todo, pero su reacción era siempre la misma. Una sonrisa forzada, un cambio de tema o el más absoluto silencio, como si fueran palabras sin importancia. Al principio, su silencio me decepcionaba. Después de varias veces, empezó a dolerme. Recuerdo una noche, cenando con mis suegros. Aurora le sirvió un trozo de pescado a Mateo y comentó al aire: «Lo más importante para un hombre es casarse con una mujer que sepa llevar una casa. Casarse con una cara bonita, que no ayuda en nada, es un problema». Levanté la vista. Mateo seguía comiendo como si no hubiera oído nada. El señor Vargas, en la cabecera de la mesa, no dijo nada. Solo apuró su sopa. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Dejé los cubiertos y pregunté en voz baja: «Madre, ¿está diciendo que yo no sé hacer nada?». Aurora me miró con una sonrisa irónica. «No he dicho tu nombre. ¿Por qué te das por aludida? Hablo en general. ¿O es que te sientes identificada?». Cualquiera que lo oyera desde fuera diría que yo era demasiado sensible. Pero solo quien ha estado en esa situación sabe que hay agujas que, sin sacar sangre, te pinchan el corazón. Después de cenar, subí a la habitación. Mateo llegó 10 minutos después. En cuanto cerró la puerta, le pregunté: «Lo has oído todo, ¿verdad?». Él se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa. «¿Oír el qué?». Me reí, pero con un nudo en la garganta. «¿Cómo que oír el qué? Tu madre ha estado insinuando delante de mí que soy una inútil, que no valgo ni la mitad que otras. Y tú te has quedado ahí sin decir una palabra». Mateo se frotó la frente. Su voz sonaba cansada. «Isabel, no exageres. Mi madre habla así, no te estaba señalando a ti». Lo miré, y por primera vez, su respuesta me pareció más fría que el hielo. «Si no dice mi nombre no me duele. ¿O es que crees que mientras no se señale a nadie con el dedo, se puede humillar a la gente?». Y boletañó. Se quedó en silencio y, como siempre, eligió el camino más fácil. «No le des más vueltas. Es mayor.
Si podemos ceder, cedemos. Me di la vuelta y abrí la ventana para que entrara el aire de la noche. Abajo, el perro del vecino ladró un par de veces. A lo lejos, se oía la voz de un vendedor ambulante. Todos los sonidos de la vida normal seguían ahí, pero yo me sentía extrañamente vacía. Se suele decir que una nuera debe callar para mantener la paz. Yo también lo pensaba, pero callar una vez para mantener la armonía es diferente a callar siempre para que te traten como a un trapo. Y lo que me hizo despertar no fueron las palabras de Aurora, sino el hecho de que el hombre que me había prometido no dejarme sola, resultara ser un experto en dejarme en medio de todos los ataques. Esa noche, acostada junto a mi marido, me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Y por primera vez, en nuestra habitación de recién casados, sentí una pequeña grieta en mi interior. No era grande, pero era la señal de que mi confianza ya no estaba intacta. Después de esa noche, una nueva lucidez se instaló en mí. Seguí viviendo en esa casa como siempre, saludando, ayudando con las comidas, sin preocupar a mis padres. Pero ya no creía ingenuamente que ceder lo solucionaría todo. Hay lugares donde, cuanto más retrocedes, más te empujan. Empecé a fijarme más en el ritmo de la casa. El señor Vargas y Mateo solían hablar de trabajo en el despacho de la segunda planta. A veces, la luz seguía encendida hasta medianoche, y se oía el sonido de papeles, teléfonos y sillas. Aurora de la Fuente siempre hablaba de disciplina, pero en cuanto se mencionaba la empresa, su tono cambiaba. Se volvía rápido, cortante y ansioso. Como auditora, cuanto más vivía entre esos sonidos, más sentía que algo no cuadraba. Un sábado por la tarde, la casa estaba casi vacía. Aurora se había ido a una boda familiar, el señor Vargas a una reunión y Mateo a la oficina por una urgencia. Subí a la segunda planta a buscar unas tijeras que mi suegra había guardado por error. Al pasar por el despacho, que estaba entreabierto, vi una pila de documentos sobre la mesa. No soy de curiosear, pero un simple vistazo me dejó helada. 2 presupuestos, uno encima del otro, con el mismo código de producto, la misma fecha y el mismo cliente. Pero el importe total era muy diferente. Cogí el de abajo para compararlos y miré el anexo técnico. Las especificaciones de un material clave también eran distintas. Una indicaba una calidad superior y la otra, una inferior. Para un profano, serían solo papeles. Para mí, esos detalles eran tan claros como tinta roja sobre papel blanco. Cogí otro contrato que había debajo. Cuanto más leía, más se me aceleraba el corazón. La redacción en la sección de recepción de obra era ambigua, escrita de tal forma que cualquiera podría negar su responsabilidad más adelante. Estaba frunciendo el ceño, repasando cada línea, cuando la puerta se abrió de golpe. Era Mateo. Al ver los documentos en mi mano, su rostro cambió por completo. Su habitual serenidad desapareció. Se abalanzó sobre mí y me arrancó los papeles de las manos, tan rápido que el borde de una hoja me hizo un corte en el dedo. ¿Quién te ha dado permiso para tocar los documentos de la empresa? Me quedé atónita. Era la primera vez que me hablaba con ese tono tan brusco y afilado. Lo miré, y mi sorpresa se convirtió en frialdad. Los he visto por casualidad. Solo estaba echando un vistazo. Mateo apretó la carpeta. Su voz todavía tensa. Los asuntos de la empresa no son para que los mires cuando te apetezca. Lo miré fijamente. Si fueran documentos normales, no habrías reaccionado como si te hubieran tocado una herida. Su rostro se endureció. Se giró un instante antes de responder. No apliques tu profesión a todo. Cada empresa tiene su forma de trabajar. No discutí más, pero su respuesta solo avivó mis sospechas. La gente inocente se explica. Solo los que tienen algo que ocultar se enfadan cuando les preguntan lo que no deben. Esa noche, en la cena, el ambiente era aún más pesado. Sentada frente a Aurora sostenía los palillos, pero mi mente seguía en los documentos de la tarde. Seguramente Mateo se lo había contado, porque apenas habíamos empezado a comer cuando ella soltó, como quien no quiere la cosa. Hay mujeres que por saber un poco de algo ya se creen que lo saben todo. Mejor que no se metan en los asuntos de los hombres. Levanté la vista y vi su mirada pasar fugazmente sobre mí. Mateo, a mi lado, seguía en silencio, como siempre. El señor Vargas no dijo nada. Solo le sirvió más comida a su mujer. La cena parecía envuelta en un humo espeso, y nadie abría las ventanas. Dejé el cuenco y pregunté con calma. Solo vi unos papeles sobre la mesa. No tenía intención de entrometerme.
Si todo estuviera en orden, no habría por qué temer que alguien los viera, ¿no? Aurora sonrió con desdén. ¿Cuánto tiempo llevas en esta casa para dar lecciones de lo que está en orden y lo que no? Me callé. No porque me faltaran argumentos, sino porque entendí que, en ese momento había tocado algo que no querían que tocara. Y cuanto más me lo prohibían, más segura estaba de que no me había equivocado. Por la noche, me senté sola frente al tocador, mirando el pequeño corte en mi dedo, ya cicatrizado. Era solo un rasguño, pero me hizo recordar para siempre la forma en que Mateo me había arrancado los papeles. Un pensamiento se formó con claridad en mi mente. Lo que esta familia ocultaba no era solo la crueldad de una suegra, sino un secreto lo suficientemente grande como para hacer perder la calma a un hombre tan aparentemente sereno como Mateo. Estimados oyentes, seguro que ya se dan cuenta de que las cosas empezaban a complicarse. Si estuvieran en su lugar, al descubrir estas señales en la familia de su propio marido, ¿guardarían silencio o buscarían una salida? Dejen sus comentarios. Porque hay expedientes que, aunque parezcan solo papel y tinta, a veces esconden una trampa en la que, si das un paso en falso, caes sin remedio. Después de esa cena, subí a la habitación antes de lo habitual. Mateo se quedó abajo, hablando con sus padres. Oía el ruido de las sillas y las tazas a través de la escalera. Me miré en el espejo mientras me quitaba los pendientes de la boda. Mi rostro bajo la luz amarilla me parecía extraño. Llevaba poco tiempo casada, pero sentía como si hubiera vivido allí una eternidad. Una eternidad en la que cada palabra y cada mirada habían dejado su marca. Acababa de dejar el móvil sobre la mesa cuando la pantalla se iluminó. Un número desconocido. El mensaje tenía solo 3 palabras. No firmes nada. Me quedé mirando la pantalla, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Sin remitente, sin saludo, sin explicación. Pero extrañamente, no me pareció una broma. Mi instinto profesional me decía que quienquiera que fuera, sabía de lo que hablaba. Respondí. ¿Quién eres? Al otro lado, silencio. Esperé casi 10 minutos, pero no hubo respuesta. Solo el cursor parpadeando en la pantalla. Dejé el móvil, pero mi mente no podía descansar. Porque esas 3 palabras habían tocado exactamente la fibra que me tenía inquieta desde hacía semanas. Desde la boda, Mateo me había pedido varias veces que firmara documentos. A veces eran actas internas, otras veces informes de lotes de mercancía. Me decía que firmara en algunas secciones ya selladas para que él pudiera llevarlos a una reunión a la mañana siguiente. Lo decía con total naturalidad, como si fuera un favor sin importancia entre marido y mujer. La primera vez, estuve a punto de hacerlo, pero al leer las 2 primeras cláusulas, me detuve. La redacción era ambigua, llena de términos como acuerdo provisional. Según la propuesta actual. Sujeto a ajustes posteriores. Palabras que en caso de problemas, podían arrastrar al firmante a un pozo de responsabilidades. Le pregunté a Mateo. ¿Por qué este documento no define claramente las responsabilidades de cada parte? Él, mientras se abotonaba la camisa, sonrió. Es un acta interna, Isabel. Siempre las hacemos así. Negué con la cabeza. Con más razón. Si hay problemas, ¿quién responde? Ese día Mateo se rió, cogió el documento y dijo: Bueno, ya me encargo yo. Pensé que me ayudarías a ir más rápido. La segunda vez, me trajo otro fajo de papeles. Una confirmación de adelanto de material. Al leer las especificaciones, vi que un código de producto estaba abreviado y faltaban los anexos correspondientes. Lo dejé sobre la mesa. Sin los anexos. No firmo. Mateo frunció el ceño, pero mantuvo la calma. Eres demasiado estricta. Mejor ser estricta que imprudente. Respondí. Esa vez Aurora estaba en el salón y terció. Tu marido te pide un favor y le pones pegas. Vaya manera de exagerar. No discutí. Solo dije. No estoy acostumbrada a firmar papeles incompletos. Al recordar ahora esos momentos, sentí que se me helaban los dedos. No era que yo fuera paranoica, era que alguien, en alguna parte, había visto claramente que me estaban empujando hacia una posición muy peligrosa. Me levanté y abrí un cajón. Saqué en silencio unas fotocopias que había guardado. Era una costumbre profesional. Cualquier cosa que me inquietara, prefería tener una copia. No había robado nada. Solo había fotografiado las páginas que Mateo me había pedido que revisara y había dejado descuidadamente sobre la mesa. Antes las guardaba por precaución. Ahora,
Las guardaba por necesidad. Extendí los papeles bajo la luz. Un acta de inventario con una firma ilegible. Un anexo con 2 líneas escritas en una fuente diferente, como si se hubieran añadido después. Una lista de precios donde los códigos y los importes no coincidían con la versión que había visto en el despacho. Para otros, serían detalles sin importancia. Para mí, eran la prueba de que el engaño no empieza con grandes mentiras, sino con una línea corregida a toda prisa. Un anexo que falta. Una firma en el lugar equivocado. Un sello sobre tinta fresca. La puerta se abrió de golpe. Me sobresalté y doblé los papeles justo a tiempo. Mateo entró, aflojándose la corbata. Parecía cansado. Me miró a mí y luego a la mesa. ¿Aún no duermes? Estoy revisando unos papeles de mi trabajo. Respondí con calma. Él asintió sin preguntar más. Pero al pasar junto a la mesa, su mirada se deslizó rápidamente sobre la pila de papeles que yo acababa de cubrir. Un simple vistazo. Pero fue suficiente para que yo entendiera que, en esa casa, yo no era la única que estaba alerta. Esa noche Mateo se acostó dándome la espalda. Yo tampoco dije nada. Fuera. El ruido de un camión hizo vibrar la ventana. Cogí el móvil de nuevo y volví a leer el mensaje. Esas 3 palabras seguían ahí, como un signo de exclamación en medio de la pantalla. Borré mi respuesta. Guardé el número con un nombre en clave y apagué el teléfono. A partir de ese momento, me prometí una cosa. Pasara lo que pasara. No volvería a firmar ningún papel solo por la palabra marido. En la vida, hay trampas que se tienden con palabras dulces. Y cuando los demás empiezan a temer que despiertes, lo primero que debes proteger es tu propia lucidez. Después de recibir el mensaje, mi vida en esa casa cambió. Por fuera, seguía siendo la misma. Hablaba con corrección. Comía con la familia. Iba a trabajar y volvía a casa. Pero por dentro, vivía en un estado de tensión constante. Dejé de guiarme por las emociones y empecé a observar la forma en que Mateo guardaba sus documentos. Cómo el señor Vargas bajaba la voz al teléfono cuando yo pasaba. Y cómo Aurora repetía una y otra vez que una mujer sensata trae paz a la familia. Un sábado por la tarde, Mateo salió con prisas y se olvidó una carpeta azul oscuro. Al darse cuenta me llamó. Su voz sonaba ansiosa. Isabel. ¿Ves en mi escritorio una carpeta con el logo de la empresa? ¿Puedes traérmela? La necesito urgentemente. Miré la carpeta, que estaba sobre una estantería en el salón. Sí. La veo. ¿Por qué no envías a alguien a por ella? No hay tiempo. Si te pilla de camino, tráemela. Por favor. Hice una pausa y respondí. De acuerdo. Te la llevo. Colgué y cogí la carpeta. No era muy gruesa, pero la urgencia de Mateo me pareció extraña. No la abrí. Después del incidente anterior entendí que había cosas en esa casa que no querían que yo supiera, y cuanto más lo ocultaban, más grave debía de ser. La empresa de la familia estaba en un edificio de oficinas de 4 plantas, con una fachada de cristal azul y un letrero luminoso. Desde fuera, parecía un negocio próspero y respetable. Aparqué. Entré en el vestíbulo con la carpeta. La recepcionista, al verme, se levantó. Buenas tardes, Isabel. El señor Vargas está en la 3ª planta. Asentí y subí. No sé por qué, pero en cuanto llegué a la 3ª planta, noté un ambiente extraño. Normalmente, esa zona, aunque tranquila, tenía el murmullo de las conversaciones, el sonido de las impresoras y el eco de los pasos. Pero ese día, había un silencio absoluto, tan profundo que el taconeo de mis zapatos resonaba en el suelo. La puerta del despacho de Mateo estaba entreabierta. Cuando iba a llamar oí una voz de hombre, de mediana edad, tan airada que me detuve en seco. Me prometieron una cosa y han hecho otra. Usan mi trabajo para ganar dinero y ahora quieren lavarse las manos. Viriostéricas. La voz estaba cargada de ira contenida. No era el tono de una negociación comercial. Era la voz de alguien acorralado, que ya no tenía nada que perder. Me acerqué a la puerta para escuchar. Oí la voz del señor Vargas, baja pero firme. Hable con propiedad. El contrato dice lo que dice. El otro hombre soltó una risa amarga y seca. ¿Propiedad? Tengo todas las pruebas, por eso estoy aquí. Desde el diseño original, los derechos de distribución hasta las especificaciones técnicas, creen que no sé lo que han cambiado. El corazón me latía con fuerza. Diseño.
derechos de distribución, especificaciones técnicas. Esas palabras se clavaron en mi memoria profesional. Luego oí a Mateo. Su voz ya no era suave, como en casa. Hable más bajo, por favor. Esto es una oficina, no un lugar para montar un escándalo. El otro hombre gritó. Escándalo. Ustedes son los que hacen negocios turbios a espaldas de la gente y encima piden silencio. Apreté la carpeta con fuerza. A través de la rendija, veía la espalda del señor Vargas, sentado muy recto. Mateo estaba de pie junto a la mesa, y el otro hombre, de espaldas a la puerta, era corpulento y tenía el pelo canoso. La habitación olía a pólvora. Cuando me incliné para ver mejor, la puerta se abrió de golpe. Mateo salió, y casi chocó conmigo. Al verme, su rostro palideció. No era sorpresa, era el sobresalto de quien ha sido descubierto. ¿Qué haces aquí? Levanté la carpeta. Me llamaste para que la trajera. La cogió, casi me la arrancó de las manos. Su voz era baja, pero fría. Dámela. Ahora baja, por favor. Miré por encima de su hombro intentando parecer tranquila. He oído gritos, ¿pasa algo? Se interpuso entre la puerta y yo. Un antiguo socio. No tiene nada que ver contigo. ¿Un antiguo socio tan enfadado? Insistí. Respondió con una rapidez inusual. He dicho que no tiene que ver contigo. Fue su respuesta, tan rápida y tajante, lo que me confirmó que lo que pasaba en esa habitación no era normal. No discutí en el pasillo. Asentí y me di la vuelta, pero al alejarme unos pasos oí un golpe seco, como si el hombre hubiera dado un puñetazo en la mesa. El sonido retumbó en mi espalda. Al llegar al vestíbulo, todavía sentía una opresión en el pecho. La recepcionista preguntó: ¿Ya se va, Isabel? Asentí y salí. El sol de la tarde teñía el asfalto de un color anaranjado. El tráfico seguía su curso. Y en el bar de enfrente la gente reía. Pero en mi cabeza solo daban vueltas las frases que había oído. Usan mi trabajo. Cambiar las especificaciones. Derechos de distribución. Esos fragmentos se unieron y trajeron a mi memoria un rostro del pasado. Un hombre que se había sentado frente a mí años atrás, con la misma tensión, también por unos documentos manipulados, también con la responsabilidad desviada hacia él. En aquel entonces, yo trabajaba en mi antigua empresa de auditoría. El caso era tan complejo que todos me aconsejaron no involucrarme, pero fui yo quien, rastreando los archivos, descubrí las fechas alteradas y las firmas falsificadas, salvando a ese hombre de una acusación injusta. Parada en la acera, con el bolso todavía en la mano, sentí las palmas sudorosas. El hombre del despacho, su complexión, su voz, su forma de estallar. ¿Por qué se parecía tanto a él? No podía estar segura, pero desde el momento en que salí de esa empresa, supe una cosa. Las irregularidades que había visto en los papeles no eran un asunto menor. Eran la punta de un iceberg, y yo, sin querer, acababa de tocarla. Esa noche, al volver a casa, no le conté a nadie lo que había oído en la oficina. Mateo llegó una hora después, actuando como si nada. Se duchó, se cambió y bajó a cenar. Incluso me preguntó si al día siguiente tenía que madrugar. Fue su aparente normalidad lo que más me inquietó. Hay personas que, para mentir, no necesitan levantar la voz ni evitar la mirada. Les basta con actuar con una calma excesiva, como si la verdad nunca hubiera existido. Subí a la habitación antes, sentada en el borde de la cama, intentando recordar con más claridad el rostro del hombre del despacho. El pelo canoso, la voz grave y contenida, la forma en que golpeó la mesa, movido por la indignación y no por la fanfarronería. Cada detalle me transportó años atrás, a mi antiguo trabajo. El caso del señor Morales había sido sonado. Su empresa fue acusada de fraude. Los documentos mostraban fechas alteradas y firmas incongruentes. Y casi toda la responsabilidad recaía sobre él. Muchos en mi empresa querían cerrar el caso rápidamente para evitar problemas. Pero cuanto más investigaba, más sentía que algo no encajaba. Los errores más obvios parecían una trampa, mientras que los verdaderamente peligrosos estaban ocultos en archivos digitales con fechas de modificación manipuladas y anexos intercambiados. Me quedé varias noches en la oficina rastreando cada cambio, comparando firmas, cotejando copias impresas con archivos digitales. Finalmente descubrí toda la cadena de manipulaciones, demostrando que el señor Morales no era el culpable, sino la víctima. El día que todo salió a la luz, él se sentó frente a mí en silencio durante un largo rato. Luego,
Ese hombre, que me doblaba la edad, se levantó, hizo una profunda reverencia y dijo: «Señorita García, le debo un favor. Si alguna vez me necesita, pagaré mi deuda, cueste lo que cueste». En ese momento sonreí y le dije que solo había hecho mi trabajo. Poco después, cambié de empresa. Los años pasaron y esa promesa se fue desvaneciendo en mi memoria. Pero esa tarde, una sola voz tras una puerta había traído todo de vuelta. Cogí el móvil y busqué el antiguo número del señor Morales en mis viejos contactos y correos electrónicos. Después de media hora, encontré una dirección de correo y un número de teléfono guardados hacía años. Me quedé mirando el número durante mucho tiempo, sin atreverme a llamar. No dudaba por miedo a molestar, sino porque sabía que, en cuanto lo hiciera, las cosas dejarían de ser una simple sospecha. Mientras estaba sentada, oí la voz de Aurora desde abajo. «Isabel, mañana prepara ropa elegante. A los 3 días de la boda es la comida familiar. No quiero que tu familia venga hecha un desastre». Apreté el móvil y respondí: «Sí, madre, lo sé. La comida familiar». Al oír esas palabras se me encogió el corazón. En teoría debería ser una comida para unir a las familias, pero en mi situación, no podía imaginar que fuera a ser un encuentro pacífico. Un poco más tarde, llamé a mi madre. «Hola, Isabel. Hija, estoy doblando unas toallas», dijo con su habitual calidez. Después de charlar un poco, saqué el tema de la comida. Mi madre, con su tono conciliador de siempre, me aconsejó: «Bueno, hija, cuando vayas, sé paciente. Es solo una comida, que pase rápido y en paz. Sean como sean, tú mantén la educación». Al oírla, sentí un nudo en la garganta. Mi madre siempre había sido así, eligiendo ceder para hacer la vida más fácil a los demás. «Sí, mamá. Lo sé», respondí. En ese momento mi padre, que debía de estar cerca, le cogió el teléfono. Su voz era grave y directa. «¿Nos estás ocultando algo, hija?». Me quedé helada. Así era mi padre. No hacía muchas preguntas, pero cuando las hacía, era porque había intuido algo. Miré por la ventana y dije en voz baja: «No es nada grave, papá. Solo estoy un poco cansada». Él guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Puedes estar cansada, pero tienes que mantener la cabeza fría. Si algo no va bien, no cargues con todo tú sola». Me mordí el labio y asentí en silencio. Una sola frase, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que mi padre intuía que algo iba mal, pero no me presionaba. Colgué, abrí de nuevo la agenda y guardé el número del señor Morales con un nombre corto: Morales. Luego, dejé el móvil sobre la mesa, sin llamar todavía. Quería darle a mi matrimonio y a esa comida familiar una última oportunidad de mantener las apariencias. Pero en el fondo, sabía que ya no se trataba de una suegra difícil o un marido indiferente. Se estaba gestando una tormenta, y yo tenía que prepararme una salida antes de que se desatara. A los 3 días de la boda, para la comida familiar, me levanté temprano. Mi madre me había dicho que era un día importante, no por la comida, sino por el respeto entre las dos familias. Me puse un vestido sobrio, me recogí el pelo y revisé la cesta de regalos. Mateo bajó tarde, con su aspecto impecable de siempre, pero apenas me miró a los ojos. De camino me dijo: «En la comida, no te tomes nada a pecho. Es solo un formalismo». Al oírlo, me giré para mirar por la ventanilla. Hay frases que parecen un consuelo, pero en realidad solo son una fina tela que cubre las espinas. Mis padres llegaron antes. Mi padre, con una camisa blanca planchada, llevaba una bolsa de fruta. Mi madre, con un vestido color vino, trataba de mantener una sonrisa. En cuanto entré, me sonrió y me ajustó el cuello del vestido, como cuando era niña. Ese simple gesto me emocionó. Aurora de la Fuente nos recibió con una cortesía tan fría como el hielo. Nos invitó a sentarnos, ordenó que sirvieran té y examinó la cesta de regalos. ¡Qué detalle! Aunque en esta casa no nos falta de nada. Su comentario, aparentemente educado, tenía un matiz de desprecio. Mi madre respondió con humildad: «Es solo un detalle, Aurora. Las formas son importantes para que los chicos tengan una buena relación». Aurora asintió, pero ignoró su comentario. Se giró y le dijo a la asistenta en voz alta: «Cuando hay invitados, hay que ponerlo mejor. No quiero que piensen que no sabemos recibir a la familia política». La mesa estaba servida con esmero. Pescado al horno,
gambas al ajillo, pollo asado. Parecía un banquete espléndido. Pero sentada allí, entre los aromas de la comida, solo sentía que me faltaba el aire, porque sabía que lo más pesado de ese día no estaba en la mesa. Apenas habíamos empezado cuando Aurora comentó, como si nada: «Supongo que en su casa no están acostumbrados a comidas como esta, ¿verdad?». Levanté la vista. Mi madre se detuvo con el tenedor en la mano, y mi padre dejó su copa con suavidad. Hubo un silencio tenso. Intenté suavizar la situación. «En casa comemos de forma más sencilla, madre. Pero lo importante es estar juntos». Antes de que terminara, Aurora replicó con una sonrisa irónica: «Claro, cada casa es un mundo. Pero hoy en día con el cariño no basta. Tiene que haber clase, una buena base, si no, es difícil educar a los hijos». Mi madre, para disipar la tensión, me sirvió un trozo de pollo. «Nosotros no somos ricos, pero siempre le hemos enseñado a nuestra hija a ser una persona decente». Aurora inclinó la cabeza, su voz suave como la seda. Pero cada palabra era una puñalada. «Ser decente está muy bien. Pero hay cosas que no se enseñan. Cada uno es producto de su entorno». Sentí que se me helaban los dedos. Ya no era una indirecta. Era una bofetada verbal a la vida que mis padres habían construido. Me giré hacia Mateo. Estaba a mi lado, con la vista fija en su plato. Solo musitó: «Mamá, come y no hables tanto». Su comentario fue tan débil que solo sirvió para confirmar que lo había oído todo. El señor Vargas apenas habló. Solo comió y le preguntó a mi padre por el negocio del Ultramarinos. Pero ni siquiera eso aligeró el ambiente. Porque mientras mi padre hablaba con sinceridad de nuestra pequeña tienda, Aurora intervenía: «Un negocio pequeño en el casco viejo debe de ser muy sacrificado. Por eso digo que es importante casarse con alguien que te ofrezca un respaldo, si no, es una vida de sufrimiento». Esta vez mi padre la miró directamente. Sus ojos no eran duros, sino serenos. «Sacrificado sí es. Pero en mi casa nunca hemos vivido de lo que no es nuestro». La mesa se quedó en silencio. Supe que mi padre había llegado a su límite. Su respuesta no fue grosera, pero dejó claro que defendía su dignidad. Aurora sonrió con desdén y tomó un sorbo de sopa, como si nada. «Yo no he dicho nada, solo que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Mateo, desde pequeño, está acostumbrado a un buen ambiente. Ahora que se ha casado, espero que su mujer sepa estar a la altura y cuidar de su reputación». Apreté los cubiertos con fuerza. «Madre, si tiene algo que decir, dígalo directamente. No hable con rodeos». Mateo me tocó la mano por debajo de la mesa, pidiéndome calma. Pero la aparté. Ya no era mi orgullo lo que estaba en juego, sino el dolor de ver a mis padres sentados frente a mí, soportando humillaciones mientras intentaban mantener la compostura. Mi madre, al ver la situación, intentó calmar las aguas. «Vamos a comer en paz. Es un día de celebración». La miré. Su sonrisa era tan frágil que me dio pena. En ese momento, supe que esa comida no podía terminar bien, por mucho que intentáramos fingir, porque cuando alguien está acostumbrado a menospreciarte, ni el mejor de los banquetes puede ocultar el vacío de su corazón. Después de la comida, el ambiente seguía siendo tenso. Mi padre estaba en el salón, bebiendo un té, con el rostro tranquilo, pero con las manos apretadas sobre las rodillas. El señor Vargas, sentado frente a él, intentaba mantener una conversación trivial sobre negocios para disipar la tensión. Mi madre y yo recogimos los platos y los llevamos a la cocina. No quería que ella hiciera nada, me dolía verla trabajar en esa casa. Pero mi madre era así, no podía ver trabajo sin hacerlo, especialmente al ver a su hija recién casada, incómoda en una cocina ajena. En cuanto dejé los platos en el fregadero, ella se remangó y se puso a mi lado. «Mamá, déjalo, ya lo hago yo. Ve al salón con papá», le supliqué. Negó con la cabeza. Su voz tan dulce como siempre. «Son solo unos platos, hija. Te ayudo y terminamos antes. No quiero que digan que eres una torpe». Al oírla, se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo decía con ligereza, pero sabía que estaba tratando de protegerme. Estaba a punto de quitarle los platos cuando oímos risas en el salón. Debía de ser una visita. Una mujer de mediana edad apareció en la puerta de la cocina, sonrió y le preguntó a Aurora en voz alta: «Aurora, ¿quién está fregando ahí dentro?». Levanté la vista. Mi madre también se detuvo, con un plato lleno de espuma en la mano. Y entonces, desde el salón, la voz de Aurora de la Fuente resonó:
clara y despreocupada, como si dijera algo sin importancia. Ah, es la asistenta que tenemos en casa. Se me taponaron los oídos. Mi madre se quedó paralizada, su mano temblaba ligeramente. Y unas gotas de jabón cayeron en el fregadero. Salí de la cocina de un tirón. Pensé que había oído mal, pero Aurora continuó, con una risa despectiva. Es gente de pueblo, está acostumbrada a estos trabajos. Si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho, no me habría dolido tanto. Mi madre, una mujer que había vivido toda su vida con decencia, sin alzarle la voz a nadie, acababa de ser llamada asistenta en la casa de su yerno, delante de una invitada. Dejé caer un plato sobre la encimera de mármol. El golpe sonó seco y agudo. Sentí un calor que me subía por el cuerpo, pero las manos las tenía heladas. Fui directa hacia mi madre. La cogí del brazo y la saqué de la cocina. «Vamos, mamá». Ella, confundida, susurró. «Hija, déjame terminar». Con la voz quebrada, le dije, «Sal de aquí». Ya en el salón, me interpuse entre ella y Aurora, y la miré directamente a los ojos. Mi madre no es ninguna asistenta. La habitación se quedó en silencio. La invitada palideció, seguramente sin esperar esa reacción. Aurora de la Fuente seguía sentada, con la espalda recta, jugando con su taza de té, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Enarcó una ceja. ¿Acaso lo que estaba haciendo es muy diferente? ¿O crees que ser familia política es venir aquí a sentarse sin más? Sentí que me ahogaba. Mi madre detrás de mí me cogió la mano, su voz temblorosa. «Hija, no te preocupes. No pasa nada». Fue su «no pasa nada» lo que me partió el corazón. Cuanto más cedía ella, más humillada me sentía yo por ella. Mi padre ya se había levantado, su rostro ensombrecido. No gritó, pero se notaba que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma por mí. Me giré hacia Mateo. Estaba de pie junto a un mueble, con una mano apoyada en una silla, mirando alternativamente a mi madre y a la suya. Esperé una sola frase. Solo necesitaba que dijera, «Mamá, te has pasado». Solo eso habría bastado para saber que no me había equivocado del todo con él. Pero Mateo no dijo nada. Apretó los labios, bajó la vista y guardó silencio, como si su mutismo pudiera hacer que todo desapareciera. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Ya no era decepción, era la fría lucidez del desengaño. Todas sus promesas, toda su dulzura, todos sus «no te dejaré sola», se habían convertido en palabras vacías. Aurora, viéndome inmóvil, se envalentonó. Dejó la taza con un golpe y levantó la voz. «La gente de pueblo sin educación no sabe enseñar a sus hijos. ¿Acaso he dicho alguna mentira?» La frase estalló en el aire. Oí a mi madre contener la respiración y vi los ojos de mi padre enrojecer. En ese momento, mi última gota de paciencia se agotó. Miré a Aurora y, con una voz lenta y fría, pregunté, «¿A quién ha llamado sin educación?» Ella levantó la barbilla, desafiante. ¿A quién se dé por aludido? Ya no sentía miedo ni la necesidad de guardar las formas. Solo tenía un pensamiento. Si hoy retrocedía, mis padres serían pisoteados así toda su vida. Y hay cosas que una hija puede soportar, pero nunca cuando pisotean a sus padres. Di un paso al frente. El amor por Mateo, la paciencia con su familia, la esperanza de un hogar decente. Todo murió en el instante en que él se quedó callado. Di un paso al frente, y el salón pareció contener la respiración. La amiga de Aurora de la Fuente se apartó, visiblemente incómoda. El señor Vargas se había puesto de pie, y mi padre se acercó, como si temiera que la rabia me hiciera perder el control. Mi madre seguía sujetándome el brazo, su mano temblaba. Miré fijamente a Aurora. Le pregunto una vez más, ¿a quién ha llamado sin educación? Esta vez no la llamé madre. Quizás fue ese cambio lo que los sorprendió a todos. Pero ella no se detuvo. Esbozó su habitual sonrisa de superioridad. ¿Por qué te pones así? Si te pica. Oía los latidos de mi corazón, pero mi mente estaba increíblemente clara, tan clara que veía el té temblando en su taza, los nudillos de Mateo blancos de apretar la mesa, y los ojos de mi madre enrojecidos, luchando por no llorar. Me giré hacia Mateo por última vez. ¿No vas a decir nada? Mi voz no fue alta, pero fue lo suficientemente afilada como para cortar el silencio. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a su madre, a mi padre, al suelo,
y finalmente solo pudo balbucear una frase patética. Isabel, cálmate. Me eché a reír. Una risa corta, seca y tan fría que hasta a mí me resultó extraña. ¿A estas alturas es lo único que se te ocurre decir? ¿Y qué quieres que diga? Intervino Aurora. Soy su madre. Llevas 4 días en esta casa y ya quieres poner a tu marido en mi contra. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé de oír. Solo sentí que la sangre me hervía. Y antes de que pudiera decir nada más, mi mano se alzó. ¡Zas! No fue un golpe descontrolado, sino un golpe firme y directo a la arrogancia de la mujer que acababa de llamar a mi madre, asistenta, y a mis padres, sin educación. Aurora de la Fuente giró la cabeza, sus ojos desorbitados por la sorpresa. La taza de té se le cayó de las manos, manchando la alfombra. La invitada se quedó boquiabierta. El señor Vargas gritó. Isabel, Iban dando hortas cuanta demasian velen. Mi madre me agarró del brazo, horrorizada. Hija. Y Mateo se quedó paralizado, como si la bofetada se la hubiera dado a él, a la fachada de hipocresía que intentaba mantener. Tartamudeó. ¿Qué has hecho? Me giré hacia él. Mi voz era gélida. Me he hecho lo que tú deberías haber hecho en cuanto tu madre empezó a insultar a mis padres. Mateo se quedó sin palabras, su rostro pálido. Aurora sujetándose la mejilla siseó. Malnacida, ¿te atreves a pegarme? Me acerqué a ella, interponiéndome entre ella y mi madre. ¿A quién llama malnacida? Atrévase a decir una palabra más sobre mis padres. Quizás por primera vez desde que llegué a esa casa. Aurora vio en mí a otra persona, no a la nuera sumisa y sonriente, sino a una mujer acorralada que respondía con la mirada de quien no tiene nada que perder. Me fulminó con la mirada, pero no habló. La bofetada seguramente no le dolió tanto como la sorpresa de que me hubiera atrevido. Me di la vuelta y cogí la mano de mi madre. Estaba helada. Recogí su bolso y miré a mi padre. Papá. Nos vamos. Él me miró unos segundos. Sus ojos reflejaban dolor, amor y una pena por mí que no necesitaba palabras para que yo la entendiera. Se acercó a mi madre y le pasó un brazo por los hombros. Sí, vámonos. Nos dimos la vuelta y salimos. En el umbral, mi madre, todavía temblando, me susurró. Hija, ¿no te has pasado? Da estas así. Me giré para mirarla, para mirar el rostro de la mujer que había aguantado toda su vida, humillada en la comida familiar de su propia hija. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mi voz salió clara. Todavía no he hecho nada, mamá. Detrás de nosotras, la voz de Aurora seguía gritando. Esa clase de nuera es una desagradecida. Gente de pueblo y encima maleducada. Me detuve. Mis padres también. Me giré y miré directamente a esa sala de estar, a Aurora sujetándose la mejilla, al señor Vargas con el rostro sombrío, a Mateo petrificado en medio de la habitación. Los miré a todos, uno por uno, como para grabar sus rostros en mi memoria, antes de destruir la fachada que tanto se esforzaban en mantener. Y dije muy despacio. En media hora, entenderá lo que significa no estar a la altura. Dicho esto, abrí la puerta y salí. Nadie me detuvo. Quizás pensaron que solo eran palabras fruto de la ira. Quizás a sus ojos yo seguía siendo la nuera recién casada que, enfadada, se iría a casa de sus padres a llorar y a esperar a que su marido fuera a buscarla. No sabían que, desde el momento en que oía a Aurora de la Fuente llamar a mi madre asistenta, algo dentro de mí había muerto. Y cuando el afecto muere, una ya no cambia su dignidad por una falsa paz familiar. Fuera, el sol de la tarde empezaba a caer. En la calle, unos niños jugaban en bicicleta. La vida seguía, ajena a la tormenta que se había desatado en mi interior. Mi padre preguntó, su voz más dolida que enfadada. ¿Qué vas a hacer, hija? Saqué el móvil del bolso. La pantalla iluminó mi rostro. Pálido pero firme. Busqué el nombre que había guardado la noche anterior. Morales. Me detuve un instante y pulsé llamar. En cuanto oí el tono supe que a partir de ese momento, el precio que la familia Vargas iba a pagar no sería solo una bofetada. Sería el precio por todo su desprecio, sus cálculos y sus humillaciones hacia mi familia y hacia nuestro matrimonio. Al tercer tono respondieron. La voz del señor Morales era tan grave y segura como la recordaba. Isabel García, de pie, frente a la puerta de la casa de mis suegros, con el viento de la tarde en la cara. Intenté que no me temblara la voz. Sí, soy yo.
Señor Morales, necesito que cumpla la promesa que me hizo. Hubo un segundo de silencio. Sin rodeos, sin sorpresa, solo dijo: por fin ha llegado el momento. Su respuesta me dejó helada. Usted ya sabía lo de su empresa. Lo sabía, respondió sin rodeos. No desde hoy. Solo esperaba el momento adecuado para cortar por lo sano. Apreté el teléfono con más fuerza. De repente, todo cobró sentido. Yo no era la única que había visto las irregularidades. Le dije lentamente: no quiero que nadie me compadezca. Solo quiero que se recupere lo que no les pertenece y que no me arrastren a sus chanchullos. No se preocupe, respondió él. La dejaré completamente al margen. Desde el momento en que ha llamado, todo se ha puesto en marcha. Esto no es una venganza, insistí. Es recuperar lo que es justo y evitar que sigan haciendo daño. Miré a mis padres. Mi padre me observaba en silencio. Mi madre, aún pálida, se agarraba el vestido. Sí, lo entiendo, respondí. La llamada fue breve, sin promesas dramáticas. Pero su brevedad me confirmó que la maquinaria ya estaba en marcha. Apenas 10 minutos después de llegar a casa, mi móvil sonó. Era Mateo. Dejé que sonara y luego contesté. Su voz ya no era serena. Prácticamente gritó: ¿qué has hecho? Apoyada en la puerta de mi casa, mirando el ultramarinos de mis padres, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. ¿A qué te refieres? ¿A la bofetada o a sus consecuencias? Se quedó sin habla y luego estalló. Nuestro socio estratégico acaba de romper el contrato. Nos han bloqueado el acceso al sistema técnico. El distribuidor del norte ha cancelado los pedidos y el banco nos ha llamado para revisar el crédito. ¿Y te atreves a decir que no has hecho nada? Cerré los ojos un segundo. Fue más rápido de lo que pensaba. Solo he recuperado lo que no era vuestro, respondí. Isabel, gritó. Y luego bajó la voz, como si temiera perder su última oportunidad de convencerme. Si estás enfadada, enfádate conmigo, pero no toques la empresa. Es el trabajo de toda la vida de mi familia. Me reí con amargura. ¿Y el honor de mis padres no es el trabajo de toda su vida? Al otro lado de la línea, se hizo el silencio. Continué. Mis palabras caían como piedras. Cuando tu madre llamó a la mía asistenta, tú te callaste. Cuando insultó a mis padres, tú te callaste. Ahora que tu empresa se hunde, de repente sabes decir mi familia. Oí su respiración agitada y ruidos de fondo. Luego, la voz de Aurora, más estridente y nerviosa que nunca. Dame el teléfono. Un instante después, era ella la que gritaba. Muy bien hecho, Isabel. ¿Estás contenta ahora que nos has arruinado? Eres una víbora. Alejé el teléfono de mi oído y esperé a que terminara. Debería preocuparse por salvar su casa, respondí. Ella gritó aún más fuerte. ¿Quién te crees que eres? ¿Llevas 4 días en mi casa y ya quieres hundirnos? Miré a mi madre, sentada en una silla, y recordé su rostro cuando la llamaron asistenta. Mi voz se volvió gélida. Soy la hija de la mujer a la que usted acaba de humillar. Con eso basta. Colgué. Al instante, recibí un mensaje del señor Morales. No solo han roto el contrato, he enviado el expediente a mis abogados. Lo leí 2 veces. En lugar de sentirme satisfecha, me sentí increíblemente lúcida, como si acabara de despertar de un largo sueño. 20 minutos después, el teléfono fijo de casa empezó a sonar. Luego el de mi madre. Luego el de mi padre. Números desconocidos, de la empresa de los Vargas. Empleados que, desesperados, llamaban a cualquier número que tuvieran. Mi padre contestó una llamada y luego colgó. Me miró. ¿Lo has pensado bien, hija? Asentí. No he hecho nada malo, papá. Solo he evitado que me arrastraran con ellos. Mi padre no preguntó más. Me sirvió un vaso de agua, su voz firme. Si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. Al oírlo, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No por debilidad, sino porque, por primera vez desde que me casé, sentía que volvía a pisar mi propio terreno. Media hora después, el teléfono volvió a sonar. Era el señor Morales. La primera parte está hecha, dijo. No se hundirán de la noche a la mañana, pero será suficiente para que entiendan que su imperio está construido sobre cimientos podridos. Con eso basta, respondí. Él añadió. Isabel, a partir de ahora, no firmes nada.
No aceptes nada y no te reúnas con nadie de esa familia a solas. Miré el cielo del atardecer y respondí con claridad. Desde el momento en que salí por esa puerta, supe que no había vuelta atrás. Menos de una hora después, la puerta de mi casa se abrió de golpe. Aurora de la Fuente entró primero, despeinada, con el carmín corrido, sin rastro de su arrogancia habitual. Detrás de ella, Mateo y el señor Vargas. Parecían haber sobrevivido a un huracán. En cuanto me vio, Aurora me señaló. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha de habernos destrozado? Antes de que pudiera responder, mi padre salió del mostrador y se interpuso. Su voz era grave y firme. En mi casa, hable con respeto. Mateo se acercó corriendo y me agarró del brazo. Isabel, te lo suplico. Insúltame, grítame, lo que quieras, pero diles que paren. La empresa es un caos. Le aparté la mano. Cuando tu madre humilló a mis padres, te callaste. Ahora que tu empresa arde, hablas. Mateo se quedó paralizado. Aurora gritó, con la voz rota. Es tu marido. Como esposa, tienes que salvar a la familia de tu marido. La miré fijamente. Desde el momento en que llamó a mi madre asistenta, esa dejó de ser la familia de mi marido. En ese momento de tensión, saqué el móvil y puse una grabación que había guardado. La voz de Aurora resonó en el patio. Aguanta a esa chica unos meses. Después de la boda, usamos sus contactos y su buena reputación. Y luego ya veremos. Después, se oía a Mateo susurrando. Mamá, habla más bajo. Al terminar la grabación, se hizo un silencio sepulcral. Mi madre apretaba las manos. Mi padre miraba a Mateo con una frialdad absoluta. Mateo, pálido como la cera, tartamudeó. Isabel, déjame que te explique. Sonreí con amargura. ¿Qué más vas a explicar? En ese momento, un coche paró en la puerta. Entraron varias personas. Entre ellas el señor Morales y un hombre con un maletín, que se presentó como su abogado. Sacó documentos, correos electrónicos, anexos técnicos. En pocos minutos, la fachada de respetabilidad de la familia Vargas se desmoronó. Habían usado los diseños y la distribución del señor Morales para lucrarse, cambiando materiales por otros más baratos, alterando informes y preparando expedientes ambiguos para culpar a otros en caso de problemas. Mateo se derrumbó en el suelo, su voz rota. Al principio, me acerqué a ti por interés, es verdad. Investigué sobre ti, sabía que eras auditora, con un expediente impecable y una familia decente. Pero luego me enamoré de verdad, te lo juro. Al oírlo, sentí que todos los buenos recuerdos que guardaba de él se hacían añicos. Respondí lentamente. Si yo hubiera sido un poco más ingenua, si hubiera confiado un poco más en ti, hoy la que estaría en medio de toda esa basura sería yo. Mientras Mateo seguía en el suelo, una mujer joven entró. Era Sara, una antigua empleada de la empresa. Miró a todos y dijo: Yo soy testigo. Una vez, el señor Vargas, borracho, dijo a sus compañeros que casarse con Isabel había sido la mejor jugada de su vida. Ya no había nada que discutir. Y entonces, quien dejó a todos sin palabras fue mi padre. Entró en casa y sacó una vieja carpeta. Puso sobre la mesa recibos y extractos bancarios. El dinero que mi familia había añadido para la boda. El coste de las alianzas. Gran parte del pago del piso donde vivíamos e incluso un préstamo que, a través de un intermediario, habíamos hecho un año antes para salvar a su empresa de la quiebra. Mi padre miró al señor Vargas. Ustedes no paraban de decir que mi hija aspiraba a algo mejor. Miren bien quién se estaba aprovechando de quién. Aurora de la Fuente se tambaleó y cayó de rodillas. La mujer que había llamado a mi madre asistenta ahora se agarraba a mis piernas, sollozando. Isabel, sálvanos, por favor. La miré. Mi corazón era de hielo. Cuando llamó a mis padres sin educación, ¿pensó que este día llegaría? No la empujé. Solo di un paso atrás. Esa tarde, después de que todos se fueran, me senté junto a mi madre. Ella no lloró, solo dijo en voz baja: hay palabras que una vez dichas nunca se pueden recoger. Le cogí la mano y miré a mi padre. Entonces comprendí que lo más importante que había ganado en ese matrimonio no era una victoria, sino el no haber permitido que mis padres fueran pisoteados en silencio. Poco después, pedí el divorcio. Corté de raíz con un matrimonio construido sobre el cálculo y la mentira.
La familia Vargas no solo perdió dinero y socios, perdió la reputación que tanto se habían esforzado en mantener y la oportunidad de que alguien los volviera a considerar gente decente. En la vida, se puede ser humilde, se puede ir más despacio, se puede incluso perder, pero nunca, por orgullo o por codicia, se debe menospreciar la dignidad de los demás, y nunca, por una falsa paz familiar, se debe permitir que se insulte a tus padres. Hay cosas por las que merece la pena ceder, pero hay límites que, una vez cruzados, no admiten vuelta atrás. Si esta historia les ha hecho reflexionar, les agradezco que dejen un me gusta. Si tienen algún comentario, por favor, compártanlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Les deseo mucha salud, paz y la lucidez para tomar siempre las mejores decisiones. Un saludo y hasta la próxima historia en Golpe Silencioso.